Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. Hoy tenemos un vlog en el que, como siempre, vamos a contar los nuevos juegos que van a aparecer por el canal durante las próximas semanas, a qué hemos estado jugando, y hoy os traemos una pequeña pildorita de lo que se está cociendo, que creo que es una cosa que os va a gustar un montón. Esperar al final del vídeo que os vamos a contar esta pequeña cosita que se está cociendo. Bueno, pues vamos a empezar en primer lugar por mostraros los juegos que van a aparecer en el canal gracias a una colaboración con la editorial Do It Games. Y en primer lugar tenemos The King is Dead. The King is Dead es un juego de control de áreas en el que los jugadores tendremos que ir simplemente consiguiendo la influencia de 3 facciones en el tablero. La gracia que tiene el juego es que en un determinado punto de la partida se va a ir habiendo una serie de guerrillas en ciertos territorios y se declarará cuál de estas tres colonias va a tener el control de ese territorio. Al final de la partida, el jugador que tenga mayor cantidad de influencia en ese tipo de facción va a ser el que gane. Por lo tanto, el juego tiene dos ramificaciones, y es que cuanto mayor cantidad de marcadores de esa facción haya en el tablero, mayor cantidad de territorios va a controlar. Pero a la vez, para nosotros tener el control de esa facción, tendremos que coger esos marcadores del tablero. Por lo tanto, se encuentra esta encrucijada de, si yo tengo muchos marcadores de un tipo de facción, va a haber pocos marcadores de esa facción en el tablero, por lo tanto, es menos probable que esa facción gane el territorio. Hay que encontrar este equilibrio entre la cantidad de marcadores que tenemos nosotros, que tiene que ser superior a la cantidad de marcadores de los otros jugadores, a la vez que dejamos marcadores de ese tipo de facción en el tablero para poder obtener el control de los territorios. Es un juego muy sencillo en el que los jugadores simplemente tendremos que jugar 8 acciones durante la partida con ciertas cartas con efectos distintos, pero que con una premisa muy sencilla parece que tiene juego para rato y sobre todo para comer oreja al resto de jugadores y tener en cuenta sus movimientos para poder anticiparnos y ser el jugador que gane. Además, el juego también tiene un pequeño girito, y es que si en estas revoluciones que se producen en los territorios no hay ninguna facción ganadora, se producirá una revuelta y entonces unos marcadores de invasión a través de Francia se irán colocando en el tablero. Si esto ocurre 3 veces, la partida acabará de manera prematura y las condiciones de victoria serán distintas. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que podremos ganar de una forma distinta si ocurren este tipo de revueltas. The King is Dead. Lo tendréis en el canal próximamente. Continuamos también con otro juego de Do It Games. Es un juego que desde que salió su premisa me pareció impresionante, que es este Cryptid. Cryptid es un juego en el que los jugadores estaremos buscando un ser mitológico, como todos estos seres que muchas personas durante la historia han dicho que han visto, como puede ser el Yeti o el monstruo del lago Ness, etc. Y cada uno de los jugadores tendrá ciertas pistas de dónde se encuentra esta criatura. Hay un tablero grande en el que los jugadores tendremos que disponerlo como nos indica el manual, y entonces los jugadores tendremos pistas de se encuentra en una región de tipo bosque, o se encuentra a 2 casillas de cierta posición. Entonces los jugadores tendremos que ir haciéndonos preguntas y colocando diferentes marcadores en el tablero para ir desentrañando entre todos dónde se encuentra. Es un juego competitivo, por lo tanto el primero que sea capaz de asociar mejor las pistas que dan los jugadores para encontrar dónde se encuentra la criatura será el ganador. A mí los juegos de deducción son un tipo de juego que me encanta, que encaja muchísimo con mi forma de ver los juegos y que los disfruto mucho, así que deseando poder probar este Cryptid y mostraroslo aquí en el canal. Y por último tenemos un tercer juego de la editorial Do It Games, que es este Isla Tucana. Como sabréis, nosotros somos muy fans de los Roll and Ride, aunque con el paso del tiempo ha llegado un punto en el que se han estancado y no hay ninguno de los nuevos que probamos que nos aporte lo suficiente como para entrar en la ludoteca. En este caso había oído hablar muy bien de este Isla Tucana, que es un juego muy sencillo de tipo flip and write, es decir, que en vez de utilizar dados se utilizan cartas, que es muy sencillo. Simplemente cada ronda se revelan 2 cartas que indican 2 tipos de terreno y tendremos que unir esos 2 tipos de terreno que tenemos en un mapa con una línea, sin más. Los jugadores iremos creando líneas que unan un hexágono con otro hexágono de terreno, y de esta manera tendremos que ir uniendo diferentes monumentos o elementos que hay en el tablero con los poblados que hay en los bordes, y también unir los poblados con la misma letra de una parte a la otra del mapa. Esto nos irá reportando diferentes puntos de victoria. Y es tan sencillo como eso. Hay que intentar, todos con las mismas pautas, intentar hacerlo mejor que el resto. Es un tipo de juego que, si bien es muy bajo en interacción, aunque hay algún tipo de cartas con logros que el primer jugador que lo complete se lleva puntos adicionales,
pero son de estos juegos muy dinámicos que permiten una gran cantidad de jugadores y que se juegan muy rápido, así que deseando también probar este Isla Tucana. En segundo lugar, quiero mostraros algunos juegos que tenemos aquí gracias a la colaboración con la editorial GDM Games. Como ya os he dicho, los juegos de deducción son de mis favoritos, de ahí que Cryptid o Alquimistas sean juegos que me gustan mucho. Pero además también disfrutamos mucho los juegos de rompecabezas o en el que hay que adivinar algún tipo de suceso, como pueden ser los juegos tipo Exit, Unlock o la serie Sherlock. Y en este caso tenemos una caja de Sherlocks adicional, aquí arriba tenemos casi toda la colección de Sherlock, nos faltan muy pocos, y aquí tenemos 3 Sherlocks nuevos. Estos 3 Sherlocks, que son de la época medieval, tenemos el endemoniado, la doncella y el mercader, son 3 nuevos casos que vamos a disfrutar tanto como el primero que hicimos, porque la verdad es que están muy bien estos sistemas con 30 cartas, en el que los jugadores iremos viendo cartas, pero que solo hemos visto nosotros. Cada jugador tendrá cierta parte de la información del caso y los jugadores tendremos que decidir si la información de la carta es relevante y ponerla boca arriba, o si no es relevante y descartarla boca abajo. Y hay veces que consideramos que cierta información no es relevante, pero luego resulta que era indispensable para el caso, ir deduciendo conforme a la información que tenemos, etcétera. Nos gusta mucho y esta trilogía tiene muy buena pinta. La verdad es que quitando algún que otro caso que no nos funcionó muy bien, todos los casos la verdad es que nos han encantado. Así que a ver si lo jugamos y os traemos reseña de esta nueva trilogía de Sherlocks en la Edad Media. También tenemos otros 2 juegos también de esta editorial que se basan en la dinámica de los Sherlock, pero que en vez de tener cartas con texto tienen imágenes, que son estos casos de Instacrime. En este caso tenemos Numfor, que fue el primer caso que se hizo, y Casino, que es el segundo. Nos encontramos con la misma dinámica, pero no hay nada de texto. Simplemente los jugadores iremos viendo imágenes, y dentro de esas imágenes estarán todos los elementos indispensables para poder resolver qué ha ocurrido en el caso. Tiene una pinta increíble, tengo muchas ganas de jugarlo porque si bien leyendo textos es más fácil determinar qué es importante y qué no, teniendo una cierta cantidad de imágenes es mucho más sencillo que se te pase un detalle, pues había una colilla en el suelo, había una ventana rota y este tipo de detalles que tienes que fijarte muy bien, y si se te pasan pues es probable que perdamos el caso, y entonces es muy divertido cuando se revela, ¡ay, cómo no habías visto esto! ¡Uy, pues se me pasó esto! ¡Ay, pues yo pensaba que esto no era importante! No me había dado cuenta de que llevaba corbata. Este tipo de detalles que cuando se resuelve el caso son muy divertidos, y ver cómo nos hemos ido equivocando y cómo hemos ido hilando ciertos elementos con otros. Así que este Instacrime también, muchas ganas de jugarlo. Y por último, ya si llevamos todos estos elementos de deducción, de encontrar un crimen, de llevarlo a otro nivel, pues pasaríamos a las cajas de Murder Party, que está trayendo Guerra de Mitos, que la verdad es que es todo un acierto, porque en mi caso yo nunca había podido jugar a ninguna de estas, y Guerra de Mitos nos ha traído, en este caso hay una más, que es el de Cthulhu, pero tenemos aquí Bajo la Luna Azul, y también tenemos este Solsticio Oscuro. Son 2 cajas de Murder Party en el que nos encontramos juegos para muchos jugadores, en este caso son hasta 8 jugadores si no recuerdo mal, y este tipo de juegos lo que nos encontramos son unos juegos en el que nos reuniremos varios jugadores y lo que tendremos que hacer es desempeñar un rol que nos tocará al azar. Estos roles nos indicarán qué personaje somos, nos darán una retrospectiva de qué es nuestro personaje, nos dirán si somos el asesino, si no, lo que hemos visto. Es decir, tomaremos el papel de un personaje dentro de una escena, de un crimen o de un suceso que ha ocurrido, y tendremos que rolear nuestro personaje e ir intentando sonsacar al resto de jugadores compartiendo información para poder desentrañar todo el misterio que esconde. Es una premisa muy chula para grupos grandes, para hacer este tipo de escenas con asesinato, para pasar una buena tarde hablando, discutiendo y desentrañando los misterios. Y la verdad es que, si bien han salido en una época en la que juntarse con gente no es el mejor momento, pero sí que creo que pueden triunfar muchísimo cuando estemos preparados para hacer este tipo de veladas conjuntas desentrañando un misterio entre todos. Me parece una idea súper original, si bien ya existían muchos tipos de esto de cena con asesinato, pero me encanta que lo hayan recogido y que sea fácilmente jugable, porque estas cenas con asesinato normalmente tenías que descargarlas por internet, imprimirlas, meterlas en sobres. Si alguien leía algo era difícil de jugar, es decir, la persona que preparaba todo no podía jugar porque normalmente se spoileaba a sí mismo. Por lo tanto, que venga todo recogido en una caja me parece excelente para poder disfrutar de estos Murder Party. Y por último, no lo tengo aquí el paquete, pero ya que va a venir seguramente la semana que viene,
Os lo muestro ya para que lo tengáis en cuenta, y es que gracias a una colaboración con Devir vamos a tener tanto la expansión de París Eiffel, que incluye nuevas postales con nuevos efectos para poder dar mucha más variabilidad a este juego que es París, y también vamos a tener la nueva expansión que va a salir por primera vez en castellano de Dominion, que es Renacimiento. Nuevas cartas para añadir mucha más variedad a Dominion, que es un juego que yo he empezado a jugar muy tarde, es decir, yo no he tenido Dominion hasta este último año y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Y con esto quería hilar ya las partidas, y el primero que os quería hablar es de este Dominion segunda edición. He cogido Dominion segunda edición como si fuese 2008 y se acaba de publicar este juego por Donald Baccarino. Lo he cogido, lo he infundado en Premium todo el juego base y estamos, venga, a darle partidas y disfrutándolo solo con las cartas del juego base. Enfundaré Intriga y empezaré a meter las expansiones de Intriga porque tengo muchísimas ganas de jugarlo. Es un juego que nos lo despachamos en media hora. Tardamos, al estar todo bien encasillado en su inserto, preparamos muy rápido la partida, echamos una partida y en 45 minutos hemos montado, jugado y desmontado una partida de Dominion. Encadenamos varias partidas seguidas y es una gozada. Yo lo estoy disfrutando un montón, me parece un juego de ludoteca ideal este Dominion. Hay muchísima gente que dice que está superado, que hay muchísimos juegos de construcción de mazo que son mejores, pero la destreza que hace que Dominion sea tan chulo es que la cantidad de combinaciones distintas que hay y que todo el juego está encima de la mesa desde el primer minuto de la partida, a mí hacen que lo disfrute muchísimo. Ver las cartas que han salido, intentas pensar de qué manera vas a generar un motor que te permita obtener dinero para poder comprar las cartas de puntos de victoria sin que te quedes con una gran cantidad de cartas de puntos de victoria en el mazo que te bloqueen tus acciones durante el resto de la partida, y de esa manera ir jugando y jugando. Y en cuanto se acaba la partida puedes ver qué cartas te han gustado más, qué carta te ha gustado menos, qué carta quieres cambiar de las que hay para poder jugar otra partida cambiando el setup, etc. Me parece un juego excelente. Y encima, teniendo en cuenta que Devir está programando la reimpresión de todas y cada una de las expansiones para acompañar esta segunda edición, me parece que es un juego que hay que tener en el punto de mira, aún siendo un juego muy antiguo. Yo estoy disfrutando muchísimo este Dominion y bueno, quería que lo supierais, que la verdad es que no me canso de jugarlo. En segundo lugar, os quería hablar de Beyond the Sun, un Eurogame del cual yo no conocía mucho, es decir, se publicó hace un tiempo en inglés y yo no le había seguido la pista, e incluso el juego estaba en Board Game Arena y no había tenido la oportunidad de jugarlo. Y lo primero que me sorprendió de este juego es su dureza, es decir, es un juego que es muy sencillo, como podréis haber apreciado en el tutorial, la explicación es de 20 minutos, por lo tanto lo englobamos dentro de un Eurogame medio. A mí, al ver un juego de este tipo, que nos presenta que es un juego de colonización, de desarrollo de tecnologías, mi sensación era que iba a ser un juego mucho más duro y difícil, y la verdad es que no, es un juego de peso medio total, que se explica muy fácilmente, aunque el juego desarrolla capa sobre capa para que la profundidad del juego sea bastante alta. La verdad es que es un juego muy profundo y lo que más destaca de este juego es la sencillez con la que se juega, porque la realidad es que hay 5 tipos de acciones distintas, aunque haya muchísimas acciones con el desarrollo de tecnología que son distintas. Todo el motor gira en torno a 3 elementos fundamentales. El primero de ellos es el desarrollo de tecnologías. Los jugadores iremos avanzando en estas ramificaciones. Para poder tener una tecnología de mayor nivel, tienes que tener las tecnologías previas. Y de esta manera iremos desarrollando estas tecnologías, que para ello simplemente necesitaremos 2 tipos de recursos que son los que se manejan en el juego: la población y el mineral. El segundo eje fundamental es la exploración. Durante la exploración tendremos que saltar con nuestras naves a los diferentes puntos, ya sean planetas o los sistemas de astilleros, para obtener el control, y después colonizarlos. Para colonizarlos, el poder de ataque de nuestras naves tiene que ser igual o superior al poder de colonización y nos llevaremos el beneficio. Y por último tenemos la automatización de los 2 tracks de producción, es decir, tenemos un track de producción de población y otro de producción de mineral, y tenemos que ir desarrollándolos para que la producción de población sea óptima para poder alcanzar esas columnas de suministros y poder tener producción, y la producción de mineral para obtener mucho más mineral de golpe cuando lo necesitemos. Y no tiene más. El juego además es bastante amable en cuanto a que nosotros realizaremos una acción y después producimos para obtener la población o los minerales necesarios para la siguiente acción que queremos hacer,
pero el hecho de que el juego esté, la producción de población esté dividida en ciertas columnas, que haya que ir aumentando la automatización o la retirada de estos discos en los tracks de producción para poder alcanzar la población de otros del A, B, C, D, etcétera, hace que el juego te exija una planificación a corto y largo plazo. Los objetivos de final de partida, en el cual al final de la partida, en cuanto se colocan 3 o 4 discos según el número de jugadores, la partida se acabe automáticamente, hacen que el juego sea todo el rato una tensión en cuanto a ¿cuándo va a acabar la partida? Es decir, los primeros 10, 11, 12 turnos ningún jugador habrá colocado un logro y después en el turno 13 y 14 se colocan todos los logros y se acaba la partida. Por lo tanto, esa chispa, ese momento en el que los jugadores están en tensión de ¿se va a acabar la partida? ¿Cuántas rondas me van a quedar para poder desarrollar mi juego y sacar un punto más que el resto y ganar? Y sobre todo esa sesión final en la cual los jugadores obtendrán puntos por todas las zonas del tablero de exploración que tengan controladas. Eso hace que los últimos turnos sean muy tácticos y tratemos de obtener la mayor cantidad de control posible. Esto hace que una cosa como el orden de turno, que el primer jugador tiene cierta ventaja al ser el primero en desarrollar las cosas, y esto hace que pueda obtener ciertos beneficios por los eventos, hace que al final de la partida el jugador que juega el último sea el que tiene la oportunidad de darle la vuelta a estas mayorías en el tablero y obtener algunos puntos extra. Por lo tanto, me ha gustado bastante toda la competición que hay en torno a la planificación de cómo movemos todas nuestras naves, de cómo vamos colonizando y cómo se va desarrollando nuestro tablero. Si bien no me parece un juego increíble, sí que me ha dejado con esa sensación que es súper necesaria en los juegos, y es que cuando acabo la partida me quedo dándole vueltas a cómo podría haber mejorado las cosas, cómo podría no haberme quedado atascado en ciertos momentos, o cómo podría haber cambiado mi forma de estar compitiendo en el tablero cuando hay otros jugadores que están compitiendo conmigo. Esto quiere decir que es un juego en el que a medida que competimos en el tablero, para poder colonizar los planetas, los jugadores tenemos que perder potencia de naves y devolverla a nuestro tablero. Por lo tanto, a veces es muy importante saber en qué momento dejar de luchar, dejar que otros gasten toda su potencia de fuego en el tablero y entonces en ese momento entrar a conquistar todo el tablero cuando el resto tienen naves con poca potencia. Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre forzar en el tablero e ir desarrollando nuestras tecnologías, porque la verdad es que al final de la partida las tecnologías dan un montón de puntos y yo normalmente siempre me cebo en desarrollar mogollón de naves en el tablero y eso me provoca dos cosas. La primera es quedarme sin cubos en los suministros y perder mis capacidades de producción, porque todos mis cubos están en la parte del tablero de exploración. Y el otro es que no desarrollo muchas tecnologías y al final me quedo con las tecnologías de nivel 1 y alguna que otra de nivel 2, pero no consigo alcanzar las de nivel 3 y las de nivel 4, que son las más poderosas. Así que este Beyond the Sun me parece un juego totalmente recomendado. La verdad es que me ha gustado bastante, sin ser un juego maravilloso, porque me da la sensación de que las partidas se requiere que haya muchos jugadores. Yo no he jugado ninguna partida a 4 jugadores, que es cuando tiene que haber una tensión alucinante dentro de ese tablero de combate. Así que un juego, ya sabéis, totalmente recomendado desde Not In My Game. También os quería hablar de Maracaibo, uno de los grandes diseños, si no el mejor diseño de Alexander Pfister, según había escuchado en las redes, y tenía muchas ganas de probarlo. Me lo regalaron mis amigos por mi cumpleaños. Y la verdad es que quitando Mombasa es el juego que me quedaba por probar. Ya habíamos probado Great Western Trail, ya habíamos probado el propio Boon Lake y ya habíamos jugado también a Blackout Hong Kong. Y tenía muchísimas ganas de jugar este Maracaibo porque había escuchado que era el mejor diseño de este diseñador. Si bien he jugado 3 partidas en solitario y una partida a 2 jugadores, la verdad es que, hablando claro, me gustó mucho más Great Western Trail con una sola partida. Me parece que Great Western Trail tiene una ramificación de estrategias mucho más amplia, que es un tipo de juego que a mí me va más. Es decir, va más conmigo que los jugadores tengamos distintas opciones durante la partida en cuanto a estrategias, ver cuál nos va a beneficiar más según el setup, la configuración inicial o cómo queramos enfocar la partida, y de esta manera intentar tirando por esa estrategia y adaptándonos a cómo se está quedando el tablero según juegan el resto de jugadores, intentar sacar la mayor cantidad de puntos posible. En este caso, en Maracaibo, lo que nos encontramos es
un tipo de juego en el que todo y absolutamente todo lo que nos encontramos en Maracaibo gira en torno a una dinámica principal que es la colonización de las naciones en el tablero. En Maracaibo tenemos 3 naciones distintas y los jugadores tendremos algunas acciones en el que podrán estas naciones conquistar los diferentes ciudades y poblados del tablero. Al final de la partida, estas naciones otorgan puntos según nuestro avance, nuestra fama en estas naciones y la cantidad de cubos de esas naciones que se hayan ido colocando en el tablero. Y todo gira en torno a esto porque la gran cantidad de puntos que otorgan estas naciones al final de la partida es inmensa. Por lo tanto, nos encontramos con un juego que, teniendo muchas posibilidades, tenemos un desarrollo de tablero abismal, tenemos un track de exploración de la selva, tenemos también que ir jugando diferentes cartas que nos otorgan un mogollón de beneficios distintos, tanto que nos aportan nuevas acciones, como tenemos que ir completando aventuras. Hay un mogollón de cosas alrededor, pero todo gira en torno al final a esta batalla por las 3 naciones. Y eso a mí me desencanta un poco porque no me gustan este tipo de juegos confrontacionales en el que, a pesar de ir desarrollándote bien en todos los factores del juego, hay uno que es determinante y decisivo y que todos los jugadores tienen que hacer para que fluya. Y esto además me parece que jugando partidas a 2 jugadores con el automa da la sensación de que si jugásemos una partida en la cual 2 jugadores fuerzan la competición de una sola nación y otro jugador no fuerza esa nación, ese jugador que no está yendo a la nación predominante es imposible que gane, porque la cantidad de puntos que va a ganar la nación que más cubos ha colocado en el tablero, porque además al ser la mayoría obtiene una bonificación adicional, no va a poder competir por la victoria. Esto es una sensación, no es algo que yo no haya sentido, porque no he llegado a jugar una partida a más jugadores, pero es la sensación que se me queda. Sí que quiero, obviamente, jugar más partidas a Maracaibo. El juego, obviamente, es un grandísimo diseño, eso no se lo quita a nadie, pero en mi caso me gusta más lo que propone Great Western Trail a la hora de las diferentes estrategias que nos encontramos. Conforme vaya jugando más partidas a Maracaibo, ya veré si cambia esta percepción de cómo funciona el diseño y de cómo, si nos salimos de esa batalla de las naciones, no optamos a una victoria cómoda. Así que nada, ya os contaré más de este Maracaibo. Y por último, también quería hablaros del juego del sistema Pandemic, World of Warcraft Wrath of the Lich King. Estuvimos jugándolo, lo he jugado en solitario, lo he jugado a 2 jugadores, lo he jugado a 4 manos, es decir, con 4 personajes, que el modo en solitario te dice que lo juegues con 3, pues en este caso ha sido que cada jugador llevábamos 2 personajes cada uno. Y la verdad es que el juego se me ha quedado un pelín corto. Es un juego que emula muy bien el sistema Pandemic, que es tal cual. Me encanta la asimetría de los personajes, que tienen habilidades que emulan muy bien sus habilidades dentro del juego. Tenemos a Jaina, que es capaz de teleportarse, tenemos a Thrall, que utiliza la cadena de relámpagos, tenemos a Muradin, que utiliza el golpe en el suelo, el estruendo, para derrotar a los necrófagos. Vamos, que todos los personajes tienen habilidades muy bien tematizadas. Si bien también me gusta que haya un sistema de misiones en el que los jugadores tienen que ir a ciertas localizaciones del mapa a cumplir estas misiones, estas raids que se hacían en World of Warcraft, pero me parece que el sistema de derrotar a estas misiones, estas raids, me parece bastante aburrido, porque los jugadores simplemente tendremos que colocarnos en esa localización, lanzar unos dados, cada éxito nos permitirá avanzar gratis en un track de esa misión, y luego podremos revelar una carta de nuestra mano que comparte un símbolo con el símbolo que nos pide la misión y avanzaremos en ese track. Y haremos esto muchas veces hasta que alcancemos el final del track, que habremos completado la misión. La verdad es que me parece que es un sistema que queda un poco aburrido. Me hubiese encantado que el sistema fuese algo que te obligase a hacer como pasa en Pandemic. Para tú poder completar una cura, los jugadores tendrán que coordinarse para juntarse en una determinada localización del tablero e intercambiarse esa carta para poder conseguir tener 5 cartas del mismo color en la mano. En este caso eso no pasa, el juego la única cosa que requiere para poder completar la misión más fácilmente es que compartamos la misma localización en el espacio de misión. Por lo tanto, la sensación es un poco más aburrida, es decir, los jugadores tienen 4 acciones y puedes moverte a un sitio en el que haya una acción de misión y pasarte todo el turno realizando acciones de misión para ir avanzando. Si bien al final de cada misión recibirás daño, hay que tener en cuenta dónde está el Relich, que ha aumentado en 1 la cantidad de daño, y todo eso está bien pensado,
pero al final, aparte de funcionar bien la mecánica, tiene que ser divertido y creo que se podría haber emulado mucho mejor este sistema de campaña, ya fuera que al revelar la carta de misión, en vez de haber un track diferente, pues nos encontráramos que tenemos que ir a cierta localización y hacer una misión allí, luego movernos a otra localización y hacer una misión allí, y luego movernos a una tercera localización y hacer allí una misión, y eso nos obligaría a movernos por el mapa, alcanzar ciertos objetivos, etcétera. Es decir, me parece que se ha perdido la oportunidad de hacer algo que estuviese muy muy chulo y que realmente superase a Pandemic. Yo no he tenido la oportunidad de jugar a otros sistemas Pandemic como puede ser Pandemic Iberia o Pandemic Cthulhu o La Caída de Roma. Todos estos juegos no he tenido la oportunidad de probarlos, pero en teoría mejoran el sistema Pandemic añadiendo ciertas capas que lo hacen más temático por un lado o por otro. Se siente que es un juego nuevo, en este caso se siente que es un juego nuevo, pero me parece que no mejora el diseño de Pandemic y eso para mí es una pena, porque me encanta el universo de World of Warcraft, me encanta el universo de Pandemic y me parece que han hecho una cosa excepcional con las miniaturas, con la tematización de los héroes, con la tematización de los lugares en el que nos encontramos, por ejemplo, en Naxxramas, y siempre que vayamos a hacer una misión allí aparece un necrófago en la localización. Todo está muy bien tematizado y eso me encanta. Pero me parece que le falta un punto para no hacerse repetitivo, puesto que el objetivo de la partida al final es ir a estas 3 localizaciones con misión, hacer las misiones, que ya digo que el hecho de hacerlas es un poco aburrido, y luego cuando hemos completado esas 3 misiones tendremos que ir a Corona de Hielo y volver a hacer una y otra vez lo mismo, que es mostrar cartas y lanzar dados para completar la misión, y eso me ha resultado un poco tedioso. El juego está bastante bien en cuanto a que es un Pandemic. Si no tenéis Pandemic podéis coger este Pandemic de World of Warcraft directamente porque emula muy bien este sistema y cómo funciona, pero creo que se podría haber añadido un poquito más, algo más, para que el juego fuese una maravilla y poder disfrutar realmente de este Pandemic con todo el universo de World of Warcraft. Y ya estaría, con esto está los juegos de los que quería hablaros, de los que he jugado, y también de lo que va a aparecer por el canal, que como veis son juegos de la editorial de Dude Games y de la editorial GDM Games, que gracias a ellos podemos traeroslos al canal. Y por último os quería hablar de algo que se está cociendo ahí en la oscuridad y que pronto podremos hablar más de ello, y es que hay algunas personas de este mundillo que van a hacer un nuevo podcast sobre juegos de mesa. No será nada serio, será algo así como hablar de lo que queramos en cuanto queramos, y puede ser que sean 3 personas que os van a caer muy bien. No puedo hablar mucho más, poco a poco iremos desvelando el misterio, y no quiere decir que yo esté entre esos 3. Ni digo que sí, ni lo desmiento. Ya veremos cómo evoluciona la cosa. Así que nada, hasta aquí quedaría este vlog. Espero que os haya gustado. Hemos hablado de un montón de juegos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.